Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestra tercera edición. Vamos a presentar a Silvia Vega y Lady Carvajal. Ellas representan la penúltima charla, felices de que puedan seguir acá con nosotras. Silvia es colombiana, líder de proyectos de hacking ético y auditoría interna y especialista en gestión de la innovación tecnológica. Y con Lady son cofundadoras de lo que son las Hack Lab Girls Latam. Por favor, síganlas porque son unas genias. Lady es consultora en ciberseguridad, analista de malware y auditoría interna, y ambas nos van a estar presentando su charla sobre el perfil y el comportamiento de los insiders o atacantes internos. Acuérdense que después de su charla leemos las preguntas, vayan escribiéndolas en el Discord, en el track 2, así que bueno, bienvenidas y felices de que estén acá. Buenas tardes para todos. En primer lugar, muy agradecida con NotBitCom y sus sponsors por este evento tan genial y pues la posibilidad de estar hoy con ustedes. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y la idea es compartir con ustedes esta presentación titulada Insider contratando a mi atacante. Bueno, mi nombre es Silvia Joana Vega, soy ingeniera de telecomunicaciones colombiana, lidero en este momento el equipo de hacking de una empresa en Medellín que se llama Ligo, trabajo hace más de 5 años en el sector, me encanta todo el tema de ciberseguridad y hace un par de años junto con Lady y otras compañeras fundamos una comunidad llamada Hack Lab Girls Latam. Muy buenas tardes a todos, un placer estar acá. Muy igual agradecida por poder presentar esta charla y compartirles algo de nuestra experiencia. Yo soy Lady Carvajal, soy ingeniera de telecomunicaciones con más de 8 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad. He tenido el placer de trabajar en diferentes sectores, entre el público y el privado, y he tenido la oportunidad de aprender y enfrentar diferentes y diversos retos referentes a la ciberseguridad. Como le dice Silvia, venimos de parte de la comunidad Hack Lab Girls Latam y en esta comunidad básicamente queremos y apoyamos a todas aquellas mujeres que aún no toman la decisión de incursionar en el campo de la ciberseguridad, de desafiarse, de aprender. Así que somos un conjunto de mujeres ya bastante grande de diferentes países de Latinoamérica y en Europa, donde compartimos conocimiento, nos reunimos, nos apasionamos por los ETFs, así que bueno, para todos aquellos quienes deseen pertenecer a la comunidad, bienvenidos, nos pueden encontrar en Twitter. Somos una comunidad que no discrimina entre mujer y hombre, sino al contrario, en que nos apoyamos para crecer juntos. Así que bienvenidos. Vale, en el día de hoy vamos a ver noticias y vamos a entender un poco el contexto por el cual nosotros hemos traído esta charla con ustedes. Vamos a conocer o a identificar cuáles son esos insiders, cuál es su perfil, su comportamiento, qué signos nos pueden alertar frente a la presencia de un atacante interno. Igualmente les vamos a dar unos pasos guías por los cuales ustedes pueden construir un Insider Threat Program y compartiremos algo del modelo de Zero Trust, que para este caso es un excelente concepto que nos puede ayudar a blindar aún más nuestra seguridad interna. Al final les recomendaremos una serie de actividades con las que pueden iniciar a implementar un modelo de seguridad basado en el comportamiento de las personas. Por favor, continuemos. Bien, con un poco de noticias para arrancar con el tema, les quería presentar esta que fue en la ciudad de Medellín a principio de año,
en donde un empleado de un banco intenta robar 2.400 millones de pesos. Lo curioso y lo interesante del caso fue que el empleado necesitaba su contraseña y contraseñas de 2 personas más para poder hacer las transferencias. Y lo logró gracias a que se ganó la confianza de esas personas y logró obtener las credenciales de estas 2 personas y efectuar el robo que tenía planeado. Al final la organización se da cuenta por todos los movimientos y es allí donde logra pues como identificar el atacante y hacer la captura del mismo. Pero ya había hecho un movimiento importante de dinero y esos 2.400 millones de pesos ya lo había logrado sacar pues a su cuenta. En esta de aquí arriba vemos que cuando los empleados están saliendo de la organización, cuando están buscando otro empleo, cuando están a punto de irse de la empresa, es donde más casos de fuga de información se ha visto, donde más evidencia hay de que el empleado se convierte realmente en un atacante a caras de la organización. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante en los perfiles, pero es para que lo tengamos ahí en cuenta. Otro caso muy sonado fue en 2018, donde un ex empleado de Tesla logra inyectar un código que hacía que el core de uno de los carros que estaban probando no funcionara de manera adecuada y además logra filtrar información importante, secretos de la compañía, en su correo electrónico. El empleado fue detectado y digamos que se hicieron los ajustes que se necesitaban en esta organización. El más reciente tiene que ver con el tema de Twitter, a pesar de que no fue un empleado directamente quien lo cometió, de acuerdo pues a la información que nos entregan los medios. Tenemos que, debido a los permisos que tenían los empleados, los atacantes logran acceder a las diferentes cuentas que ya conocemos pues cómo evolucionó todo este ataque. Entonces también tiene que ver con las capacidades que le damos a nuestros empleados para identificar los ataques y también para acceder a ciertos sistemas. Pero no tengamos tanto miedo, vamos a ver un poco cómo identificar a esos insiders. El insider tiene actuaciones muy similares a las de un atacante externo, solo que cuenta con mucho más tiempo, tiene una línea y un nivel de confianza dentro de la organización, tiene maneras de poder ocultar sus acciones y puede hacer un tema de desvío de atención para que, digamos que la investigación se retrase mucho tiempo mientras él efectúa todo lo que tiene planeado. Entonces puede intentar culpar a otro y de acuerdo al nivel de confianza que tenga con los encargados, por ejemplo, de la investigación, puede lograr que no lo detecten en mucho tiempo. Los ataques al interior de las organizaciones implican bajos costos y accesos altamente confiables y mucho esfuerzo. Obviamente el insider va a actuar como un usuario normal, tiene esa capacidad y eso genera que no tenga que gastar mucho dinero en este tipo de ataques. Cuando un ataque es exitoso al interior de una organización, en promedio estamos hablando de $513,000, pero en un año puede costarle a una compañía perfectamente 8.76 millones de pesos, de dólares, que es mucho dinero si hablamos pues de las grandes industrias. Verizon, en un reporte reciente con datos de 157.525 incidentes de 73 fuentes de diferentes sectores público y privado en 4 regiones diferentes, nos entrega esta estadística bastante interesante, donde nos dice quiénes realizaron los ataques y nos muestra que en los actores internos tenemos un 30% de ataques que provienen directamente desde adentro de la organización. Un número bastante considerable si pensamos en que si por lo menos la mitad se logra ser exitoso, pues tenemos un número bastante grande de compromisos. Vale. El robo de data puede ser tan diverso y las motivaciones tan divergentes como las personalidades que cada uno nos identifica. El robo de datos puede ser para vendérselos a una empresa competidora, vender la información en la web, vengarse de algún ex empleado,
donde pues la relación laboral haya terminado en malos términos, y entre otros. Para identificar este tipo de ataques, se pueden clasificar en robo de datos impulsado por una intención maliciosa. En este caso, el atacante, que es el empleado, como tiene la libertad para acceder a diferentes archivos de la organización, archivos que en la mayoría de los casos no son monitoreados, no tienen controles de seguridad importantes, pueden acceder a dicha información, compartirla, enviarla por correo y de esta manera exfiltrar información confidencial. También puede, digamos, presentarse debilidades frente al acceso de los superadministradores, donde no se tiene una identificación de lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace, por lo que puede incrementar sus privilegios y así acceder a más elementos de la red o de la organización para exfiltrar información. También puede darse el robo de datos sin intenciones maliciosas. Entonces, el insider puede provocar acciones que pongan en riesgo la seguridad de los datos a los cuales él tiene acceso. Por decir algo, durante la pandemia, pues muchas organizaciones han tenido que migrar sus controles al exterior, y el funcionario igual ha tenido que trabajar desde casa, por lo cual el uso de herramientas como su celular, su tablet, para facilitar la operación, pueden ser perjudiciales para la confidencialidad de la información, en donde el funcionario puede enviarse información a su correo, a su dispositivo móvil, y pues sabemos que nuestros controles, siempre y cuando no tengamos establecidas políticas para el uso de dispositivos móviles, no alcanzan a llegar a esta periferia. Y finalmente, los robos o la exfiltración de data puede clasificarse con el robo de datos como el resultado de un uso indebido de los elementos tecnológicos o de los datos. Por ejemplo, cuando el funcionario envía datos que no son correctos a un grupo de personas dentro de la compañía, o cuando el funcionario envía esos mismos datos y los comparte con funcionarios externos de clientes, de proveedores o de agentes externos a la compañía, y ahí se evidencia la exfiltración de datos. Entonces, a continuación vamos a ver cómo sería ese triángulo del fraude aplicado en estos modelos de ataque. Pues bien, los ataques internos normalmente se basan en el abuso de las funciones que tiene asignado el empleado, y tenemos fraudes en diferentes frentes también conocidos. Digamos que tenemos los fraudes en nómina, que son bastante comunes a nivel de recursos humanos, fraudes en facturas de proveedores, fraudes dirigidos a clientes, y unos que son más elaborados cuando tiene que ver con el gasto, porque hay una complicidad entre el empleado y su supervisor. Normalmente, para hacer gastos o las compras, se requiere de una aceptación o de una aprobación por parte de un supervisor, entonces necesita que los dos estén como en esa línea de hacer el fraude para poder cometerse. Allí tenemos una teoría bien interesante que tiene que ver con el triángulo del fraude. Esta teoría fue propuesta en un principio por Donald Creasy, quien dice que hay 3 puntas principales en este triángulo: motivación, justificación y oportunidad. La motivación obviamente la da ya a nivel personal, como el insider, qué es lo que lo lleva a ejecutar como estas acciones. La justificación es como en lo que él se apoya para decir, es que lo que estoy haciendo lo tengo que hacer porque si no, digamos que una motivación puede ser la falta de dinero, no tengo con qué pagar una deuda. Se justifica en que si no la pago, entonces me van a echar de la casa o voy a tener problemas muy, muy graves. Y la oportunidad es que si esa persona tiene acceso a cierta información o por lo menos el movimiento de dinero, pues la va a aprovechar, porque cuando estos 3 puntos se logran como converger, es donde él va realmente a efectuar un fraude. Vemos que se ha demostrado que cuando estas 3
razones se alinean, el atacante es muy probable que cometa el fraude. Entonces, no siempre es hacking, no siempre es un tema tecnológico, siempre también hay un tema a nivel de persona que es bien importante revisar. Y es allí donde entra el tema de los perfiles. Obviamente perfiles hay tantos como motivaciones, pero hay ciertos que están identificados y que podrían servir para identificar de alguna manera esas personas que puedan llegar a cometer un fraude y que puedan llegar a convertirse en un atacante dentro de las organizaciones. Tenemos los que les contaba hace un momento, los que están de salida, esos empleados que están buscando trabajo fuera, que están saliendo ya de la organización por X o Y motivo. Se ha demostrado que en las últimas 2 semanas, entre 2 semanas y 2 meses que el empleado está dentro de la organización, es donde más fuga de información se da, a través de su correo electrónico personal, a través de nubes personales, él empieza a exfiltrar información de la organización. Obviamente hay señales de alerta cuando ellos empiezan un proceso por fuera, normalmente hay temas de permisos frecuentes, citas médicas inesperadas, insatisfacción constante y una actitud negativa frente al trabajo, como que ya no quieren rendir igual porque ya saben que van de salida. Los insatisfechos, pues, son personas que siempre están con un bajo desempeño, esperan un ascenso que nunca se les da, por ejemplo, y siempre han evidenciado comportamientos vengativos, hablan constantemente sobre desacuerdos, le cuesta mucho como alinearse a lo que es la organización y genera mucho de decir el otro fue, señalar con el dedo, decir como la culpa no es mía, y siempre está como inconforme con todas las decisiones que se dan en la empresa. Los derrochadores son aquellos que todo el tiempo están hablando de dinero, que están gastando, que nunca les alcanza y demuestran que de alguna manera tienen problemas económicos y está diciendo que necesita un segundo trabajo, que su nivel de vida no coincide con el nivel de ingresos y digamos que allí hay un foco importante si esa persona además está cerca de temas de dinero, de caja, de la empresa, digamos que allí es un factor que se debería tener muy en cuenta y muy presente las actitudes de este tipo de empleados. Tenemos al encantador, una persona que habla y habla y habla mucho, que no le importa romper las reglas, que no le importan las consecuencias, que siempre está como bordeando las esquinas para ir más adelante. Entonces, estas personas tienen ciertas actitudes que tienden a llevar las cosas muy lejos, entonces está dispuesto a pasar por encima de todo el mundo y de alguna manera se puede convertir en una amenaza a nivel interno porque realmente no le importa lo que pase con él. El evasor es esta persona que siempre está como sacando su información en discos duros personales, en nubes personales, que trata de evadir los controles que la misma organización ha creado para prevenir la fuga de datos. Entonces no cree mucho en los recursos y en los sistemas de información de la empresa, sino que empieza a usar los personales para hacer este tema de evasión de los controles. Y el ex, que tiene que ver con esas relaciones sentimentales que se dan en el trabajo y que se llevan, digamos, de lo personal a lo laboral, cuando la venganza del ex empieza a apuntar a que voy a entrar al correo de ella corporativo o de él corporativo y voy a enviar unos correos para hacer creer que fue ella y empieza a afectar ese tema sentimental, empieza a afectar el tema laboral. Vale. Ahora aquí hablaremos de cómo podemos fortalecer nuestra postura de seguridad construyendo un Insider Threat Program. Básicamente, y antes de continuar con la serie de pasos con los que podemos iniciar, es indudablemente la entidad debe contar con un kit de herramientas tecnológicas que le ayuden a dar visibilidad al comportamiento de los funcionarios. Lo primero que se debe establecer igualmente es un grupo de políticas que ayuden a la organización a dirigir a sus empleados a tomar una postura frente a la seguridad y así fortalecer su primera línea de defensa. Por ejemplo, establecer políticas cuando los funcionarios terminan su relación laboral con la entidad.
¿Cuánto tiempo después de que el área de recursos humanos o quien haga sus veces debe notificar a las áreas correspondientes como tecnología y seguridad frente a el cierre de los accesos y de los privilegios que tenían estos funcionarios que se acabaron de ir? Asimismo, la compañía debe implementar soluciones que le permitan monitorear todo lo que está pasando dentro de su red a nivel de datos, de bits que transitan a través de los medios de comunicaciones. Estos elementos pueden ser un CIEM, un DLP que le permita saber cuáles son esos movimientos y que le permita alertar en tiempo real si puede haber una exfiltración de datos. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo, cuál es esa ruta con la que nosotros nos podemos apoyar para establecer un Insider Threat Program, que básicamente viene apoyado en una serie de políticas, controles y lineamientos, siempre monitoreando lo que está haciendo el usuario. Una vez nosotros ya identificamos cuáles son esos perfiles de los funcionarios que pueden tener algunas razones por las cuales exfiltrar información. Nosotros a nivel de seguridad, apoyado en soluciones tecnológicas, empezamos o digamos construimos este plan. El primer paso indudablemente es que debemos tener claridad acerca de cuáles son esas regulaciones y esas leyes que nos aplican a nuestro sector y a nuestro negocio. En el caso de entidades financieras, son muchos más los controles que se deben dar para asegurar que los datos personales de las personas, los datos de los tarjetavientes estén debidamente protegidos. Sabiendo esas normas y lo que se deben cumplir, asimismo se dirigen estos planes estratégicos. Es importante, como en todas las políticas de seguridad, que establecer stakeholders, en donde indudablemente debe estar presente un representante de la organización, de la gerencia general, los cargos directivos de las diferentes áreas para establecer esta estrategia. Si no lo han hecho, el siguiente paso es establecer cuáles son esos activos críticos de la organización, cuáles son esas herramientas, esas aplicaciones, esos dispositivos de red, esa data y esa información que necesitamos proteger. Eso se construye básicamente identificando sus activos críticos, evaluando el riesgo y así identificando cuáles son esas joyas de la corona. Una vez nosotros identificamos esos activos críticos, evaluamos, hacemos una evaluación de riesgo de esas amenazas internas. Y aquí nos podemos apoyar en recursos y orígenes de inteligencia de diferentes áreas. Una de ellas, para identificar estas fuentes de amenazas, proviene de recursos humanos. Indudablemente recursos humanos es quien conoce los funcionarios, sabe de primera mano quién debía recibir un aumento y no lo recibió, quién debería ascender a un cargo diferente y no se hizo por las circunstancias que se den en el entorno. Para nadie es un secreto que el COVID y esta emergencia sanitaria ha aumentado esa probabilidad de tener insiders dentro de nuestra organización, y si no contamos con alertas tempranas que nos permitan tomar medidas, pues puede que se presente aún mayor esa incertidumbre que esta amenaza se convierta en un riesgo materializado. Entonces, esas fuentes de amenaza, aparte de las expresiones que tiene el insider frente a su negatividad o frente a su inconformismo con sus funciones, son síntomas de alerta en donde inclusive con el apoyo de sus colegas se pueden tomar alertas tempranas. Otra fuente importante de inteligencia en un entorno normal sin COVID es monitorear constantemente sus accesos físicos. Las horas en que el funcionario está llegando temprano. Hay funcionarios que les gusta llegar muy temprano e irse muy tarde.
Nosotros debemos garantizar si efectivamente esos tiempos que el funcionario está dentro de nuestra organización corresponden a actividades propias de su cargo o si está haciendo otro tipo de actividades. Adicionalmente, con herramientas tecnológicas como el DLP, como el CIEM, como soluciones PAM para monitorear los usuarios privilegiados, podemos establecer igualmente estos indicadores de el usuario quiere acceder a tal archivo y me saca una alerta en el DLP que el funcionario no tiene por qué acceder a ese archivo, o que quiere hacer o copiar o enviar información con cierto tamaño, con un volumen o con volúmenes grandes de datos a ciertas direcciones de correo, o qué está haciendo el funcionario. Estas fuentes de inteligencia nos van a ayudar a darle vida a este ciclo y a este programa de amenazas internas. El siguiente paso es realizar una verificación de los antecedentes de los funcionarios. Muchas organizaciones hoy en día, sobre todo en entidades de la industria colombiana, realizan estudios de seguridad en donde evalúan sus antecedentes penales, si ha tenido alguna anotación con la policía o si tiene alguna demanda. Revisa también su historial crediticio, realiza una visita domiciliaria y al final realiza una prueba del polígrafo. Esta última prueba del polígrafo es algo controversial debido a que no siempre los datos obtenidos a través de estas pruebas son reales, porque pues la persona puede alterar estos datos. Entonces, cuando la entidad hace esta evaluación, busca reducir el riesgo de contratar personas que pueden tener intereses o necesidades para el caso de las que están endeudadas y su capacidad de endeudamiento supera sus ingresos, para desistir o perfilar igual a su persona, a la persona que va a contratar dentro de su organización. Asegurarse de cierta manera que solo podría establecer, ingresar a la organización un personal confiable, entre comillas. Como en todos los programas y como en todas, digamos, las estrategias de seguridad, nuestra primer barrera de defensa siempre son los funcionarios, por lo cual deben estar debidamente capacitados. Y no capacitados solamente para el cumplimiento de sus políticas, sino también para ayudar a identificar esas personas que pueden cometer algún tipo de fraude dentro de la organización, porque al final que se materialice una fuga de datos no solo afecta a la organización en tal, sino puede traer consecuencias reputacionales, financieras, que hagan que la organización tome decisiones frente al despido masivo de personal, o que al final, como hemos visto en muchos casos, pues la empresa tienda a desaparecer. Entonces, insisto en que estas políticas y este entrenamiento no solo debe ser en función de cumplir las políticas, sino en función también de prevenir esta fuga de datos y de los comportamientos que sus compañeros pueden llegar a tener para identificar tempranamente alertas y evitar fugas de información. Ya hablamos de las fuentes de inteligencia. Es muy importante monitorizar los accesos y las acciones de los usuarios a través de soluciones como VA o UMAP. Cuando nosotros identificamos cuál es el normal comportamiento del usuario, el usuario accede a este tipo de información, consulta estas bases de datos, tiene estos picos de tratamiento de volúmenes de datos, ahí ya estamos perfilando a nuestro funcionario. Pero ya cuando cualquiera de estos de estas características sale de su conducto normal, es cuando debemos tener soluciones tecnológicas que nos alerten. Al final, todo esto
va a alimentar nuestro plan de respuesta a incidentes. Una vez nosotros identificamos que tal funcionario exfiltró información o ya se materializó la fuga de datos, nuestro plan de respuesta a incidentes debe ser tan ágil y tan real para frenar y contener el ataque. Es decir, que si ya extrajo ciertos tipos de datos, frenar y detener y contener el ataque para que este funcionario con estas credenciales que usó no continúe haciendo su labor. Y lo más importante de este plan es, esto no se debe quedar en el papel, ni tampoco se debe quedar o asumir que los funcionarios están bien capacitados. Esto debe realizarse para este plan. Lo ideal es contar con el apoyo de estrategias, con escenarios de prueba, escenarios en donde nosotros incitemos al funcionario a tomar una serie de decisiones y evaluar si dentro de esas decisiones se puede presentar una fuga de datos. Por ejemplo, decisiones frente a fraude donde el funcionario va a recibir una recompensa económica por dar cierta información, o ejercicios de phishing que son bien conocidos, en donde le damos al usuario la oportunidad de acceder a sitios o descargar archivos y ver cuál es su reacción. Continuemos, por favor. Vale, en nuestra siguiente slide, aquí queremos mostrar el modelo de seguridad Zero Trust. Y es un modelo en el que nuestra cultura y nuestra arquitectura de seguridad se fortalecen bajo la filosofía de que no confío y siempre reviso. Es un modelo de seguridad muy diferente al tradicional, en donde nosotros como agentes de seguridad buscamos solo proteger el perímetro y los dispositivos tecnológicos que están dentro de nuestra red. Sin embargo, este modelo de seguridad empieza a tener una serie de debilidades cuando pensamos en servicios as a service, en servicios SaaS, LaaS, PaaS y sobre todo en servicios de movilidad, donde ya no solo contenemos nuestras aplicaciones en nuestro entorno de trabajo y data center, sino ya tenemos servicios en la nube y servicios móviles. Entonces, nuestro perímetro y nuestro firewall como principal elemento de defensa quedan un poco deprecados, porque ya la arquitectura de red no es plana. En ese sentido, lo más importante de esta filosofía es saber identificar primero cuáles son esos activos, cuáles son mis aplicaciones, dónde están ubicadas, bajo qué arquitectura, y de allí identificar mediante las identidades del usuario qué está haciendo el usuario, cómo lo está haciendo, cuándo lo está haciendo y a través de qué plataforma lo está haciendo. Esto permite una seguridad móvil, digámoslo así, porque ya no estamos segmentando solo un perímetro, sino a través de diferentes ubicaciones podemos tener una mayor postura de seguridad. Aquí podemos ver que, por ejemplo, los controles referentes a autenticación con un solo factor, en donde solo a través de el logueo con el dominio ya estamos asegurando pues que el usuario está cumpliendo con las políticas o que mantiene una postura de seguridad, quedan un poco deprecadas. Y al final vamos a contar con una serie de pasos para implementar este modelo. Siguiente diapositiva. Entonces aquí podemos ver este video que nos va a ilustrar muy... Entonces aquí podemos ver que la superficie de protección se compone de muchas, digamos, barreras.
de datos, activos, aplicaciones y servicios. Ya no dejamos solo la protección a través de un firewall, sino que nuestros activos nos van a ayudar igualmente a proteger. Vale. Entonces, aquí le mostramos un pequeño abrebocas de cómo podríamos empezar con un modelo de seguridad. Zero Trust no es una serie de appliance o no es comprar tecnología para implementarla, ya no. Zero Trust es un concepto que va dentro de la cultura y la arquitectura de seguridad de nuestra organización. El principio fundamental es nunca confíe y siempre verifique. No porque el funcionario ya tenga su usuario creado en el dominio con una política de contraseñas, eso nos brinda seguridad. Existen modelos de integración donde el usuario del dominio no se loguea con usuarios de otras aplicaciones. Entonces, ahí, ¿dónde queda la seguridad? ¿Cómo estamos monitoreando esos accesos, esas políticas dentro de esas aplicaciones? Por ejemplo, el método Keeping es un modelo en el que se identifica un nivel de confianza cero. O sea, aquí lo que nosotros no estamos abriendo la confianza, sino estamos diciendo no confiamos en nadie. Y no confiar en nadie es establecer quién hace qué, cuándo hace, qué hace, por qué lo hace. Lo importante de esto igualmente es contar con microsegmentación. Entre menor privilegio, menor probabilidad de pivoteo de accesos y denegación de accesos por defecto. Aquí es muy importante también contar con esos accesos que damos a nuestros superadministradores. Los superadministradores tienen el poder de acceder a la mayor cantidad de información y evadir todas esas herramientas de monitoreo, porque, insisto, son comportamientos normales cuando el funcionario tiene privilegios. Frente a esto, hay soluciones de gestión de identidades, como por ejemplo CyberArk o soluciones tipo PAM para vigilar y tener mayor control frente a estos accesos. Importante tener full visibilidad y completa inspección. ¿Qué pasa cuando nuestra arquitectura de red pasa a ser perimetral? Pasa de ser perimetral a ser microsegmentada, donde tenemos VLANs y segmentos de red controlados por grupos de trabajo o operaciones. Tenemos que tener una mayor visibilidad y monitoreo, y control. ¿Por qué digo esto y soy tan enfática? Muchas veces las organizaciones tienen todas estas herramientas y se quedan cortas en el control, en tomar decisiones con base en estos datos que nos están dando. Pueden surgir alertas y pueden generar bloqueos y demás, pero si al final no investigamos qué es lo que está pasando con estas herramientas, nos quedamos cortos en las soluciones. Finalmente, esta administración centralizada a través de soluciones tipo IAM, en donde podemos parametrizar e integrar todo nuestro marco de control de accesos en herramientas que son autogestionables. Finalmente, algunas recomendaciones. Lo primero es que si usted como CISO o responsable de la seguridad de la organización no tiene un Insider Threat Program, construyalo. Agregue escenarios específicos en la organización en su plan de respuesta a incidentes. Si ya cuenta con un plan, defina la periodicidad en que va a hacer escenarios de prueba y hágalos. Tome todas las medidas y esas lecciones aprendidas, inclúyalas dentro de sus playbooks Incident Response. Importante que valore a los empleados, no solo a los ejecutivos son los más importantes, sino todos los funcionarios de la organización que tengan acceso a la información son importantes. Esas personas que son olvidadas y descuidadas pueden ser los mayores fuentes de amenaza y las que tienen mayor probabilidad de riesgo.
Documente y pruebe los planes de respuesta a incidentes. En lo que había dicho, haga esas pruebas por lo menos 2 o 3 veces al año. No sé si tengan dudas o inquietudes y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor nos pueden decir. Estamos aquí para resolverles cualquier inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Lady Silvia. La verdad, un placer tenerlas. Excelente la explicación que nos dieron, la presentación. Nos matamos de risa con los videos, la verdad, muy representativos, la verdad, súper agradecidas. Bueno, vamos con las preguntas. En Discord hay una que nos dice Claudio: ¿han trabajado en algoritmos específicos de detección de anomalías orientados al insider threats? Bueno, buenas tardes otra vez a todos. En específico, crear algoritmos de ese tipo no los he hecho, pero sí, dentro de las herramientas que he usado a lo largo pues, del trabajo en el que me desempeño, las herramientas tienen la facilidad de uno poder ir configurando e ir integrando soluciones que le permitan a uno, por ejemplo, definir reglas, lo que decía Lady, en los tiempos en los que un usuario accede, revisar, por ejemplo, quién está ingresando a una base de datos y en qué momento. También le permite a uno esa auditoría, ir identificando esos perfiles. Ahora, de aquí de Colombia hay un software que fue desarrollado en Colombia que conozco, se llama The Fraud Explorer. Él está basado en los términos que la gente usa cuando está hablando a través de los chats, en los chats corporativos, en los mails. Y él es capaz a través de la inteligencia artificial de cuadrar todas esas frases que utilizan las personas en ese triángulo del fraude y mirar qué tan próximo puede estar alguien en cometer fraude. Bien, no sé si vos querés agregar algo más, Lady. Igualmente, acá hay otra pregunta. ¿Trabajan en conjunto con recursos humanos para compartir información sobre potenciales empleados que encuentren en uno de los perfiles de riesgos? Bueno, generalmente no es muy común encontrar este tipo de programas dentro de las organizaciones. Sin embargo, por supuesto, como lo mencioné durante la charla, una de las principales fuentes de información es el área de recursos humanos. Allí es donde tempranamente podemos identificar esos indicadores y esas no conformidades o esas inconformidades de los funcionarios para empezar a canalizar nuestro programa de amenazas internas. Buenísimo. Otra pregunta. Además, bueno, las personas están muy encantadas con la charla, excelente charla. Hasta pusieron en el track 2 de Discord un video muy parecido al que ustedes pusieron en la presentación, así que buenísimo. Bueno, clarísima la presentación. ¿Recomiendan desarrollar un simulacro de ciberataque? ¿Han ustedes efectuado alguno? Bueno, yo inicio y sé que Silvi también puede contar la experiencia. Por supuesto, dentro de este programa de amenazas internas es muy importante hacer simulacros. Una fuente de inteligencia es efectuar escenarios donde provoquemos que los funcionarios tomen alguna acción. Indudablemente las pruebas de ingeniería social a través de un correo phishing, a través de la suplantación de un sitio web o a través de la suplantación de algún compañero o de un CEO, son muy importantes de hacer. Adicional, igual escenarios en donde se pueda ver comprometida la organización. Recientemente salía la noticia de Tesla donde digamos, el delincuente estaba ofreciéndole plata a un funcionario para que inyectara un código malicioso, descolgara un archivo. Digamos, no contaron con es decir, no llegaron al funcionario que estaba furioso, que estaba inconforme con la empresa, sí llegaron a un funcionario de una vez denunció, pero ¿qué hubiera pasado donde hubiera sido el caso contrario? Entonces, indudablemente, siempre los entrenamientos son fundamentales. Buenísimo. Bueno, Ay, perdón.
Dale, tranqui. De mi parte, pues les puedo decir que es necesario preparar a nuestros empleados ante cualquier situación, digamos, definir unos escenarios bien claros para poder hacer esa simulación. Lo que decía Ley, el tema del phishing, es un tema que constantemente se podría estar haciendo dentro de las organizaciones y que permitiría preparar a los empleados ante un ataque que es bastante común. También digamos que es tener presente que uno cree que esa persona que tiene 30 años conmigo no me va a hacer nada, no va a hacer un fraude. Eso es un pensamiento equivocado. Hay que probar desde el más alto rango hasta el más bajo y tener la claridad de cuál es el perfil de cada uno para de esa manera también tener herramientas para actuar en el caso de que se llegue a materializar un fraude. Buenísimo, la verdad, muchas gracias, muy buenas las preguntas, las respuestas. Igualmente, nada, las invitamos a estar en las preguntas del Track 2 y poder seguir interactuando con las personas en Discord. Les súper agradecemos la charla, gracias por estar, gracias por compartir vuestro conocimiento y bueno, en un ratito más ya arrancamos la última charla de esta tercera edición de la NotPing. Felices, no se vayan, quédense ahí que se viene la última y después vamos para el track 1 que vamos a hacer los premios y el cierre final. Así que muchas gracias, Ley, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias.